Buenas tardes, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle continuidad a la materia de investigación criminológica del día 2 de marzo del 2024. Como hemos venido a estar trabajando de la investigación criminológica, hoy nos toca, de acuerdo al avance programático, hablar de los análisis de los casos particulares. En el estudio de casos, en este ejemplo, el tipo de contenido puede encontrarse fácilmente en la red, es un análisis de un proyecto, campaña o compañía que se identifica mediante una situación, solución, recomendadas en acciones de implementación, los factores que contribuyeron al fracaso o al éxito. Esta metodología es aplicable principalmente a los análisis de fenómenos sociales y educativos. En su definición, Stake refiere que el estudio de la particularidad es la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender la actividad de circunstancias importantes. ¿Cuáles son las características principales del estudio de casos? Bueno, los estudios de casos se caracterizan por ser particularistas, estudia intensiva profundamente un fenómeno de manera descriptiva. Y de manera descriptiva podemos hablar de la diferencia de las partes que componen el todo. La heurística crea nuevos significados para hablar y para ampliar experiencias. Entonces, algunos de ustedes pueden ocupar este tipo de estudio de casos de manera particular, descriptiva o heurística, porque pueden renovar o ampliar ciertos estudios. Entonces, cada uno de ustedes, al ir ahorita maquilando algunas ideas en cuanto a cuestiones de criminología, algunos de ustedes ya están pensando en una renovación, venir en un proyecto, un plan. Entonces, es muy bueno en la cuestión de hablar ya de la heurística, ampliando experiencias. ¿Qué elementos debemos de llevar en un reporte escrito de estudios de caso? Un informe de casos de tipo incluye un título, un resumen, la estructura, la introducción, la descripción del caso y la discusión. En algunos casos también puede haber una conclusión y una perspectiva del paciente. El título y el resumen son dos componentes claves de cualquier artículo académico. ¿Qué es lo que se pide en un estudio único? Midgley nos dice que la investigación de casos es únicamente un estudio particular de una instancia o evento, de un grupo, comunidad o una sociedad, con el propósito de obtener el entendimiento profundo de que cuenta un estado actual de cosas. ¿Qué es el estudio de la investigación cualitativa? Bueno, de acuerdo a los métodos de investigación podemos hablar que es una forma de abordar un hecho, fenómeno, acontecimiento, situación particular de manera profunda en contexto a lo que permite una mayor comprensión y complejidad. Por lo tanto, la mayoría del aprendizaje del caso de estudios pues se da de esa manera. La microsociología, que es otro tema que nos apunta y nos señala el avance programático que tenemos que ver, se entiende como la denominación de donde se agrupan grupos etnometodológicos, constructivistas e interaccionistas simbólicos, ya que todos estos centran su atención en la interacción social como una consecuencia teórica de las funciones sociales o del lenguaje. ¿Cuál es la microsociología y la macrosociología? La microsociología se centra en el comportamiento de la agencia social individual, mientras que la macrosociología se centra en la estructura social de sistemas sociales de la población a grande escala. La microsociología, podemos hablar que microsociología se puede manejar hasta desde una persona a estudiar una familia, pero la macro es estudiar las familias, la complejidad, tocando el tema de la sociología, las masas. Y asimismo, cuando hablamos de la macrosociología, pues hablamos de grandes masas, grupos poblacionales a gran escala. Podemos hablar de un continente, de un país. Entonces ya eso se llama grupos de gran escala. Dentro de la macrosociología, la macrosociología en psicología, podemos hablar a que se refiere a aquellos contextos más inmediatos en los que el sujeto participa directamente. La familia, un grupo de iguales, la escuela, ya que engloba relaciones con los demás, los modelos de comportamiento que deben sujetarse al individuo.
¿Quién crea la microsociología? Bueno, Goffman es uno de los sociólogos importantes, Bourdieu, Max Weber, Durkheim, George Smith, apoyándose en el trabajo de los últimos. Trató de profundizar la sociología desde un punto